Bienvenidos una vez más al Rincón de Pensar. Voy a segregar todas esas preguntas de Instagram que se repiten constantemente, una vez tras otra, una vez tras otra, una vez tras otra. ¡Deja de ser tan pesado! Sacarlas de ahí y condensarlas en una serie de vídeos muy cortos, porque considero que son cuestiones que a lo mejor hay que abordarlas de una forma más técnica, un poco más profunda. Voy a desplazar las cuestiones que se preguntan infinidad de veces, como es la ecdisterona, la pesinefrina, la creatina, todo ese tipo de cosas, las voy a segregar de Instagram. Profundizaré un poco más porque Instagram no permite esto, es un poco como la fast food del conocimiento. Entonces, para el que busque un conocimiento un poco más profundo, más técnico, o incluso para quien quiera derivar ese conocimiento compartiendo el vídeo, lo cual se agradece muchísimo a aquellas personas que busquen ir un poco más allá, pues para esto son estos vídeos. Vamos con la primera pregunta. Vamos a abordar el tema de la ecdisterona, si lo pueden utilizar mujeres, si no, si provoca ginecomastia, si no, si funciona, si no, si qué pasa, si hay datos, si no los hay. ¿Qué pasa con todo esto? Para entender algo hay que ir un poco a la raíz. Entonces, fisiológicamente, ¿qué es lo que hace este suplemento? El principal mecanismo por el cual produce ergogenia la ecdisterona es un subtipo de receptor estrogénico, en concreto el subtipo beta. ¿Qué son estos receptores? Los receptores son como una serie, digamos, de botones, son factores de transcripción celulares mediante los cuales, pulsando este botón en la célula, se desencadenan una serie de eventos moleculares que producen, en este caso, un incremento de la síntesis de proteína. Aparte, más cosas, ¿vale? Porque ya tengo hablado mucho en profundidad sobre el mecanismo de los estrógenos. De hecho, antes, cuando divulgaba sobre farmacología, ya tengo hablado con bastante gente del sector en cuanto a la importancia de los estrógenos en el crecimiento y el mantenimiento de la musculatura. Rescataré incluso algún fragmento, alguna imagen del libro que escribí el año pasado, de la Biblia de la terapia postciclo. De hecho, dejaré por aquí una imagen que se me viene a la mente ahora mismo, que me viene al pelo, en la cual hablo no solo del incremento de la síntesis de proteínas, sino también de la proliferación de células satélite, algo que mucha gente me discutirá probablemente, pero como tengo datos, pues me resulta indiferente. Y también de la función mitocondrial, algo que a nivel popular pues parece que no se le da mucha importancia, pero realmente si entendemos la importancia de la bioenergética en cuanto a la génesis de nueva musculatura, pues es algo muy interesante. Pero para no redundar en todos estos tipos de mecanismos moleculares, diré que el accionar este botón, digamos que proporciona una información al núcleo de la célula, la cual se lleva a los ribosomas para que incrementen la síntesis proteica. Más allá de esto, como tengo comentado mucho para que veáis la importancia de los estrógenos, porque hay gente que sigue pensando que los estrógenos son malos, los estrógenos son importantes ya no solo a nivel muscular, sino también de la psique, incluso del comportamiento psicosexual. De hecho, yo, por ejemplo, repito una vez más, muchas depresiones se instauran por el uso de antiestrogénicos, como son los inhibidores de la aromatasa, sobre todo pues inhibidores como el exemestano, que es un inhibidor irreversible, y por eso yo decía siempre que era más partidario, en términos generales, de los SERM, que simplemente pues ejercen un bloqueo pues en algunas dianas, en algunos órganos, como puede ser el tejido mamario. Siguiendo con este hilo, el incremento de ese tejido mamario, que es algo que preocupa a muchos hombres, el caso de la ginecomastia, esto viene dado mayormente por los receptores alfa. Y repito que la ecdisterona infiere en los receptores beta, es selectiva en este sentido, con lo cual no habría problema en cuanto a ginecomastia. Si la ecdisterona funciona o no funciona, basándonos en estas premisas moleculares, la ecdisterona sí funciona. ¿Por qué yo públicamente no recomiendo ecdisterona, no publicito ecdisterona y no hablo abiertamente sobre los beneficios de ecdisterona? Porque como lector ávido y crítico de ciencia me faltan datos, me faltan
datos, me faltan muchos datos. Aunque sí es cierto que hay estudios, por ejemplo, un interesante que dejaré por aquí de 2019, que de hecho es un estudio de pago, pero yo lo tengo completo, así que si alguien lo quiere se lo envío encantado para que lo lea. Pues en este estudio de 2019 sí que se ve en 10 atletas entrenados un incremento de la fuerza, un incremento del rendimiento y un incremento de la masa muscular. ¿Cuál es el problema? Las limitaciones en cuanto a que es un estudio en una población muy reducida y que es un estudio muy corto, creo recordar unas 10 semanas. De todas formas, dejaré las gráficas por aquí para que veáis las interpretaciones de ese estudio, pero más allá de esto, he de deciros que la mayor parte de la bibliografía que tenemos es en murinos, en ratones, y en ratones que se supradosifica con ecdisterona. ¿Qué sucede? Que en algunos de estos estudios se ven alteraciones en algunos órganos, como puede ser el hígado, algo que obviamente no queremos extrapolar a humanos. Entonces, basándome en esto, basándome en la literatura actual, y aunque sí que es cierto que se habla de muchos datos que hay a nivel de deporte ruso, en fin, son datos que no están indexados en revistas científicas de prestigio, con lo cual, personalmente yo, esto no es una crítica hacia nadie, hablo de personalmente yo, con los datos que tengo, basándome en las premisas moleculares, digo que la ecdisterona puede ser la bomba, de hecho parece que es la bomba, pero basándome en los datos bibliográficos de valor, con estudios bien realizados a largo plazo que me muestren bien cuánto se puede cuantificar la mejora, al mismo tiempo de si se pueden cuantificar alteraciones endocrinas o moleculares, me faltan datos en este sentido. Entonces, cuando yo tenga estos datos, digamos, generaré una hipótesis de mayor rigor científico. A día de hoy, basando en mi conocimiento de fisiología humana, digamos que lo veo muy interesante, pero también, y por mojarme un poco más, si es tan interesante como yo creo, porque repito, yo creo que puede ser muy interesante, simplemente me faltan datos, si es tan interesante como yo creo, la WADA, que es la Agencia Mundial Reguladora de Dopaje, la acabará prohibiendo. Si es tan interesante como yo creo, la WADA, que es la Agencia Mundial Reguladora de Dopaje, la acabará prohibiendo. Y si no es tan wow, simplemente será un suplemento más, al igual que es la creatina, que es la cafeína, que sí que es cierto que son suplementos que ayudan mucho, pero van apoyados pues en una buena dieta, en un buen entrenamiento, y que sí que son una pequeña pieza de todo el puzzle de la hipertrofia. Pero, repito, si es tan top como creemos, la WADA la acabará prohibiendo. Y si no es tan top como creemos, pues simplemente es un suplemento más, con lo cual no podemos esperar meter kilos y kilos de masa muscular, porque, por lo menos a día de hoy, tampoco podemos cuantificar cuánto músculo podremos ganar de media, hablamos de estadística, a medio-largo plazo. Y si supondrá alteraciones endocrinas, alteraciones metabólicas, alteraciones de cualquier tipo, y si supondrá, pues, a nivel de riesgo-beneficio, si supondrá pues una ventaja competitiva o algo a valorar de cara a la ergogenia o el rendimiento deportivo de los diferentes atletas. Entonces, basándome en esto, digo que yo sí que creo que funciona, que creo que falta mucha evidencia como para asegurar cuánto funciona, cuánta masa muscular puedes determinar que puedes incrementar con este suplemento, y al mismo tiempo, pues, si a lo mejor entraña algunos riesgos a largo plazo. A priori no, pero faltan datos. Fisiológicamente, ¿qué es lo que hace este suplemento? ¡Deja de ser tan pesado! Suscríbete.